quiero hablarles acerca de cómo escuchar la voz de Dios para tu vida. Ya sabes cuáles no son las voces de Dios. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios para tu vida? Adán escuchó a Dios. La Biblia cuenta que Adán se paseaba en el huerto y Adán escuchaba a Dios, hablaba a diario con Dios. Dios creó al hombre para tener una comunión con Él. Dios no te creó para que seas un títere o para Él manipularte desde arriba y porque Él no tenía nada que hacer. Dios te creó para comunicarse contigo. Dios creó para hablar día a día, para que las conversaciones fueran día a día. Pero hay algo que es una consecuencia de nuestro pecado, y es que la consecuencia de nuestro pecado hace que las personas no quieran escuchar la voz de Dios. Y hacen que las personas se les haga más fácil escuchar al brujo, al adivino, al horóscopo, al agurero, al santero, que escuchar a Dios. Porque quieren escuchar lo que ellos desean escuchar. Porque escuchar a Dios es escuchar una verdad. Está muy lejos de querer escuchar la voz de Dios a obedecer la voz de Dios. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios es porque la queremos obedecer. ¿Amén? ¿Quiénes quieren escuchar la voz de Dios en este día? Adán, después de ser creado, Adán tuvo una relación allí directa con Dios, una conversación fluida. Adán hablaba con Dios, pero Adán se permitió tener una conversación con alguien que no era Dios y tuvo una conversación con la serpiente. Génesis 3, del 4 al 6, habla y dice: entonces la serpiente, vamos a leer juntos, allí ustedes los tienen en su Biblia, sígame con la lectura. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre se permitió, Eva se permitió hablar con la serpiente. Adán se permitió escuchar a Eva que habló con la serpiente. Y entonces, en el momento en que Adán se permitió escuchar la voz de la serpiente, hubo una ruptura en la relación con Dios, generando que los oídos espirituales fueran distorsionados y comenzara a escuchar diferentes voces. Esas 10 voces pasadas que hablé en los otros sermones, en los anteriores sermones, hablaba de que eran voces que tú te has permitido escuchar. Pero esas voces son a causa del pecado que entró en la vida del hombre a través de Adán. Entonces, como resultado de no escuchar la voz de Dios, hay una desconexión allí, ¿verdad? Génesis 3:10, mire lo que sucedió. Y respondió Adán y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, cuando escuchó la voz de Dios, después de haber venido hablando con Dios todos los días, pero luego que habló con la serpiente, Adán, después de escuchar la voz de Dios, dice que tuvo miedo y se escondió. O sea, Adán comenzó a esconderse de la voz de Dios. Entonces, la primera consecuencia de la caída del hombre es la desconexión con Dios. Cuando el hombre cae en pecado, el hombre se desconecta de Dios. Pero la segunda consecuencia de escuchar al enemigo y no escuchar a Dios es aborrecer la voz de Dios. Es que Adán, cuando antes escuchaba a Dios, Adán corría a atender a Dios. Pero en estos momentos Adán se escondió, corrió para esconderse. Entonces, ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es el cincel. Diga conmigo, la voz de Dios es el cincel, el pincel y el martillo de la creación. La voz de Dios es el cincel, el pincel y el martillo de la creación. Por su voz, todo lo que existe fue creado. Todo fue creado a través de su voz. La diferencia de la voz de Dios a la voz de un humano es que la voz de Dios es creativa. Y tu voz viene de la fonética, es el resultado de un sonido fonético, es tu voz. Pero la voz de Dios es creativa. Dios le dio al hombre solo un resultado fonético, pero Él crea cada vez que habla. La Biblia dice
que Él estaba en el principio y Él decía, hágase la luz, y fue la luz, ¿verdad que sí? Háganse los mares, fue los mares. Cada vez que Dios hablaba o cada vez que Dios habla para crear. Qué cosa tan hermosa. Imagínense que Dios te hubiese dado a ti ese privilegio, que cada vez que tú hablas para crear. Hubiesen unos cuantos monstruos viviendo con nosotros en nuestra casa, ¿verdad que sí? Porque a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Quiero que busquemos Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Juan y quiero que esté en la lectura conmigo y que se desconecte del celular y que se conecte a lo que Dios le va a hablar hoy. Así que 0 transferencias, 0 Facebook, 0 Instagram, 0 estados de WhatsApp, 0 para poderse conectar con Dios. Respétese a sí mismo para que el Señor pueda hablarle en esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tal si leemos donde dice, en vez de colocar verbo, colocamos la palabra voz? Vamos a leer. En el principio era la voz y la voz era con Dios y la voz era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por la voz fueron hechas y sin la voz nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la voz estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tal si lo leemos y en vez de colocarle verbo y voz vamos a colocarle Jesús? En el principio era y Jesús era con Dios y Jesús era... Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, la voz de Dios es una persona. La voz de Dios es una persona, pero no cualquier persona. La voz de Dios es Jesús. Cuando tú le dices a Dios, háblame, Jesús viene a tu vida. Amén. Jesús transforma tu vida. Jesús viene a transformar tu casa. Ahora, Dios, cuando habla, Dios habla para crear y para determinar. Dios no miente, Dios no habla, Dios no dice mentira. La misma Biblia dice, en Números 23:19, dice, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Quiere decir que lo que Dios ha dicho desde el principio, lo ha dicho porque decidió hacerlo de esta manera. Quiere decir que si Dios te determinó a bendecir tu vida y las cosas que Dios ha dicho de ti, Dios las va a cumplir. Así seas tú el infiel. Déjame darte la buena noticia que Dios no es un hijo de hombre que mienta, ni nada para arrepentirse. Dios nunca se va a arrepentir de las palabras que dijo hacia ti. Dios dijo que eras una nación santa, que eras un pueblo adquirido, que eras una piedra preciosa, que tiene favores para ti, que tiene bendiciones para ti, que vas a ser cabeza y no cola, que vas a ser bendecido en esta tierra, que vas a ser prosperado en esta tierra, que nada te va a separar de tu esposo, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la voz de Dios para tu vida, la que trae bien y no mal. Amén. Pero si algo tenemos que entender es que a Satanás no le conviene que tú escuches la voz de Dios. A Satanás no le conviene, a Satanás le conviene distorsionar la voz. Le conviene hacer una distorsión allí. Le conviene que tú mal sintonices. En el inicio de la serie hablé que la voz de Dios es algo que está allí en el ambiente, en la atmósfera. La voz de Dios está en la atmósfera
y hablé de que nosotros somos un radio, somos un sintonizador. Y nosotros sintonizamos a Dios. Y a veces escuchamos otras voces porque estamos mal sintonizando la radio. Estamos mal sintonizando la radio de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Partiendo de esta plataforma, quiero hablarle de que hay 3 formas en las cuales Dios te va a hablar en esta mañana. Dios habla a través de muchas formas, pero hoy quiero hablarte de un mensaje que es para ti, para la iglesia del Señor. En esta mañana quiero hablarte de 3 formas de cómo Dios habla, de la primera voz. Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 12. Y quiero que me siga con la lectura para que no se disperse en su mente. Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 12. Está en pantalla para los que no lo tienen, los que lo tienen en su mano, en el celular, lo pueden buscar. Dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? Y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y respondió y le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Diga conmigo, primera voz, la voz del fuego. En esta primera voz nos encontramos a que Dios vino a hablar a Moisés, a hacerle un llamado. Yo quiero explicarle algo acerca de Moisés. Moisés fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para sacar al pueblo, para un propósito, y era sacar al pueblo de la esclavitud. Al pueblo de Israel, lo iba a sacar de la esclavitud. Es impresionante porque Moisés comienza y el enemigo quiso aniquilar a Moisés, quiso matarlo desde el vientre de su madre. Comenzó una persecución de parte del enemigo hacia él, y comenzó Moisés a luchar en contra de muchas cosas. Una de las cosas en las cuales Moisés luchó fue en contra de su rabia, de su ira, de sus emociones. Moisés cometió un error, que quiso ser justiciero por su mano, escuchó una voz incorrecta y quiso ser justiciero y fue echado y tuvo que huir de Egipto, tuvo que huir al desierto. Cuando Moisés llega al desierto, Moisés consigue una familia y Moisés conoce a su esposa en el desierto. Impresionante que Dios le da a la esposa allí, le da el bien en el desierto, consigue a un suegro, lo atienden, Moisés tiene hijos en el desierto, y un día, una tarde, Moisés apacentando las ovejas de su suegro, dice que Moisés ve de lejos una zarza, un arbusto, ardiendo en llamas de fuego. Pero a Moisés lo que le impactó de ese arbusto no era que estaba ardiendo, porque en los desiertos es común que las zarzas o que los árboles tomen candela. Lo que le impactó de eso es que el árbol no era consumido por la candela. Y él comenzó a acercarse y comenzó a ver que el árbol dijo: aquí está pasando algo raro. A cualquiera que nos pase eso decimos: aquí está pasando algo raro, ¿verdad? Y él comenzó a acercarse para ver lo que sucedía. Y cuando estaba cerca, escuchó: Moisés, Moisés. Y él
retrocedió y le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Y Moisés entendió que la voz venía del cielo y quitó los calzados y comenzó a acercarse y recibió unas instrucciones de parte de Dios para su vida. Esta voz a mí se me recuerda a la voz que recibió Saulo de Tarso. Saulo es el apóstol Pablo. Antes de llamarse Pablo, se llamó Saulo. Dice que él perseguía a los cristianos para matarlos. Saulo odiaba a los cristianos. Y dice que él, estando persiguiendo a los cristianos, un día que iba camino de Emaús a matar a algunos cristianos, dice que se encontró con una voz en medio y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios allí le dio una palabra a Saulo y se consiguió con él. Moisés y Saulo se consiguieron con Dios. La voz del fuego es la voz que tú recibiste para venir a este lugar. Tú escuchaste la voz del fuego de Dios para buscar a Dios. La voz del fuego es la que te lleva a encontrarte con Dios. Que algún momento de tu vida escuchaste. Que algún momento de tu vida escuchaste a Dios y hoy estás aquí sentado en estas sillas. Tú estás aquí porque escuchaste esa voz. Dale un aplauso al Señor si quieres. Por eso la escuchaste. Quiere decir que sí escuchas la voz de Dios. Quiere decir que hay una voz de fuego que puede ser la voz de tus circunstancias. De repente la voz que te llamó a estar en este lugar fue una enfermedad terminal. La voz que te llamó a este lugar fue un divorcio. La voz que te llamó a este lugar fue una quiebra de empresa. La voz que te llamó a este lugar fue que el Señor quiso que tocara fondo. Y hay personas que han escuchado esa voz a los 20 años, a los 15 años, gloria a Dios por ellos, pero hay unos que lo han escuchado a los 40, 50, 60, 70, 80 años. Imagínense escuchar la voz después de 70 años, lo que venimos maltratado a Dios. ¿Alguien ha llegado maltratado alguna vez a su reino? A veces las personas llegan maltratadas y dicen: Dios mío, yo hubiese querido escuchar a Dios y conocerlo en mi juventud. Pero no lo conocía en mi juventud, lo conozco acá en mi vejez. Pero quiere decir que Dios te llamó en un momento preciso para darte una palabra precisa, para sacarte de Egipto y para llevarte a la tierra prometida. Porque Dios, cuando te saca de una tierra, te saca para llevarte a la tierra que Él creó para ti. Dios te va a llevar a la tierra prometida. Escúchame bien, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de tus enemigos, del jebuseo, del cananeo, del fereceo, de todo aquel enemigo que tú dices: esta persona tiene una posesión que me pertenece a mí. Esa es la tierra que Dios te quiere llevar. Pero tienes que hoy entender que hay que escuchar la voz del fuego, estar delante de Él, pero hay una particularidad que tiene esta voz. Y yo quiero que hablemos de algunas características que tiene esta voz. La primera característica que esta voz tiene es que esta voz no es para destrucción, sino para edificación. Diga conmigo: no es para destrucción, sino para edificación. Es por eso que la zarza no se consumía. Es por eso que el fuego no consumía la zarza. Yo no sé si usted le tiene miedo a la candela, pero yo le tengo temor a la candela. Le tengo mis respetos. Yo creo que respeto más al fuego que al mar. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que también respeta más al fuego que al mar? Y a mí me pasa algo que yo no sé por qué, pero siempre me estoy quemando. Siempre me quemo. Y mis hijos saben que, mis hijos de acá de la iglesia me dicen: pastora, ¿qué le pasó aquí? Me quemé. Mis marcas son de quemadura. Soy para eso torpe, para la cocina. No puedo, una olla mal parada y yo voy y le coloco el brazo. Algo pasa. Estoy en un aceite hirviendo y yo voy y ¡clan! Me cae el aceite. O sea, me pasan miles de cosas. Aparte de eso, que mi oficio es ser repostera, y como repostera vivía quemada. Ya ahorita me dejé de repostar, ahora soy pastora de ovejas. Entonces, las ovejas no queman. Ok, entonces resulta que cuando metía la mano en el horno siempre me quemaba. Entonces para mí el fuego representa, por eso es que yo busco tanto de Dios, porque el infierno es fuego. Yo digo: yo no quiero ese fuego, Señor. Yo quiero el cielo. Entonces resulta que una de las características es que esta palabra
palabra o esta voz no te la da Dios para destruirte, así sea fuego. El fuego confronta, el fuego purifica. Hoy de repente estás confrontado y estás sintiendo que el fuego te va a destruir, pero el fuego de Dios que te está purificando, porque la Biblia dice que tú eres una piedra preciosa. ¿Y sabes cómo se purifican las piedras preciosas? Con fuego. Dios no te ve como un material de segunda. Dios no te ve como heno, como hojarasca. Dios no te ve como papel. Dios te ve como piedra preciosa y por eso te permite exponerte al fuego, a su fuego para purificarte. Así que dile al que tienes a tu lado. Dile al que tienes a tu lado. Si tienes calor es porque el fuego de Dios está. Ten paz que no te vas a consumir. Las pruebas no son para consumirnos, las pruebas son para purificarnos. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Lo segundo que hace esta voz de fuego es que cambia tu caminar. Dios le dijo, Moisés, quita el calzado que tienes, quítalo. Quita este calzado. ¿Por qué? Porque las sandalias que cargaba Moisés eran las sandalias de Egipto. Eran unas sandalias que no pertenecían a Israel, no pertenecían al nuevo llamado, no pertenecían a lo nuevo, a lo que Dios le iba a dar. Porque cuando venimos al Señor, venimos con calzados distintos. Hay calzados, hay caminar. El calzado representa el caminar. Entonces de repente tú vienes al Señor y tú quieres volver a vivir la vida que vivías antes cuando estás en Dios. Y Dios te dice, no, quita el calzado. Mira, si estás aquí, tienes que quitar el calzado, tienes que morir a la carne. No puede ser un día con Dios y un día con el diablo. Ay, no, es que yo estoy en la iglesia, pero yo soy una persona que a mí me gusta la bebida. A mí me gusta, sí, de verdad, pero ¿cómo hago? Que Dios me lo quite, que Dios me haga que eso se me aburra. Me gusta fumar cigarro. Que Dios me quite el cigarro. A mí que nadie me prohíbe en esa iglesia fumar. A mí que nadie me prohíbe en esa iglesia estar por allí haciendo cosas malas, andar quitándole esposos a aquella. O sea, que nadie me lo prohíba. Yo voy, adoro a Dios, chévere. Pero que nadie me quite esto. No, Dios te está diciendo, quita el calzado. Hay cosas que no te conviene tener. Hay calzados que no te pertenecen. Y para Dios es importante el calzado. Y tu caminar tiene que ser distinto. Quiere decir que el calzado no se lo quitó Dios a Moisés. El calzado se lo quitó Moisés mismo. Quiere decir que si tú fumas, el que tienes que dejar de fumar eres tú. Que si tú bebes, el que tienes que dejar de ingerir alcohol eres tú, por amor a Dios. Que si tú pecas, el que tienes que dejar de pecar eres tú. Porque la Biblia dice, deja atrás la pasada manera de vivir y vestido de un nuevo hombre aprobado por Dios. Amén. Entonces hay un nuevo tiempo para las personas que quieren escuchar la voz del fuego. Lo tercero que hace esta voz es que esta voz rompe tus limitaciones. Diga conmigo, rompe mis limitaciones. La voz rompe limitaciones. ¿Por qué rompe limitaciones? Porque Moisés era tartamudo. Moisés tartamudeaba, por eso le decía a Dios, Señor, yo no puedo ir a Faraón. Imagínate un tartamudo delante de Faraón. Faraón. Que dejes y ir. Imagínense ustedes esto. O sea, él le dijo, yo no puedo. Y Dios rompió las limitaciones de Faraón, de Moisés, las rompió. Dios quiere romper tus limitaciones. Dios no mira lo que tú eres hoy. Yo quiero que eso se nos quede claro. Dios no mira lo que tú eres pequeña, no eres fuerte, estás débil, estás deprimido, deprimida, te falta esto. Pero Dios mira el producto final que tiene contigo, porque Dios es tu creador. Dios no miraba de Moisés el principio, Dios miraba su final. Dios sabía que Moisés se iba a enfrentar y sabía todas las veces que Moisés lo iba a hacer. Pero Dios vio el final, Dios le dijo, quiero que vayas y busques al pueblo. Y una de lo que vas a ver es que aquí vas a pasar algo, vas a volver a adorarme a mí en este monte. Y te voy a dar una tierra de conquista. Cuando Dios te saca de Egipto, yo quiero que tú lo sepas, Dios no te saca para que tú sufras. Dios te saca para llevarte a una tierra prometida,
a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la bendición. Dios no te sacó de tu lugar para no llevarte al lugar de tu asignación. Hay un lugar que Dios tiene asignado para ti, para ser bendecido, para ser prosperado, para ser sano, para estar lleno de su gloria y de su presencia, para ser usado por Él. Entonces Moisés no sabía que le iba a romper sus limitaciones. ¿Sabes qué? Dios rompió mis limitaciones cuando me llamó. Cuando yo llegué al Señor, yo era temerosa, miedosa. Internamente tenía miedos. Yo heredé de mi familia el miedo. Yo tengo una familia que todos son miedosos, sufren de timidez. No miedo escénico, el miedo escénico es otro nivel, un nivel menor, timidez. O sea, no les gusta hablar con las personas, les da miedo que la gente los mire. Y mi familia tiene algo que ellos tienen tanto miedo que no les gusta ni salir de su casa. ¿Qué tal? No les gusta salir de casa. Les da miedo que los miren, les da miedo montarse en un taxi, les da miedo esto, les da miedo lo otro, todo les da miedo. Y el Señor cuando me llamó, el Señor vio mi producto terminado, mi producto final. Él no me llamó y no me vio tímida, no me vio tartamuda, porque también se me pegaba todos los platinos. Eso era horrible. Dios vio mi producto final y todavía falta. Esto no es lo que Dios vio. Entonces Dios hoy no te ve a ti como eres, con tus limitaciones. Yo no sé qué limitaciones tengas. Lo importante es lo que Dios está viendo contigo. Amén. Diga conmigo segunda voz. Está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Quiero que vayan conmigo a la lectura y que me sigan, por favor, en ella. Y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿quién estaba acostado? Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, porque estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Quién llamó a Samuel? ¿Para qué me llamaste? Dijo Samuel. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez y dijo, Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ven y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová dijo, Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Déjeme explicarle un poquito la historia para que esté en contexto. La Biblia habla de que Samuel fue también una persona escogida por Dios, porque antes de que tú nacieras, la Biblia dice que Dios te escogió y colocó un nombre en el corazón de tu madre. Y tu nombre Dios te lo dio. La Biblia dice que antes de que tú nacieras, tu embrión vieron los ojos de Dios. O sea, tú conoces a Dios desde el principio. La Biblia cuenta que Samuel estaba allí en el vientre de su madre y fue escogido. Su madre lo ofreció. La madre dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Dios le dio a Samuel. Ella va y lo desteta al año y lo lleva al templo y se lo entrega al sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos que eran unos pecadores. Los hijos no sacrificaban, Elí sacrificaba por el pecado de ellos. Ellos no agradaban a Dios. Por ende, Elí tampoco agradaba a Dios porque no corregía a sus hijos. Resulta que Samuel crece y una noche, Samuel estando acostado, antes de que se apagase la luz del arca,
Samuel, estando allí, dice que escuchó una voz que lo llamaba. Y él no entendía la voz y se iba corriendo donde Elí y decía, dime, Señor. Y Elí le dijo, no, yo no te estoy llamando. Volvió a acostarse. Lo vuelven a llamar, dime, no te estoy llamando. Así lo llamó 3 veces. Elí entendió que él no era el que estaba llamando a Samuel, pero entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Y Elí le dijo, Samuel, si te vuelven a llamar ahorita, di, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y vas a recibir una palabra de parte de Dios. Eso lo hizo Samuel, se fue, se acostó y tomó. Y cuando Dios lo llamó, le dijo, heme aquí, y Dios le dio una palabra a Samuel. Sígame con esto. Esta voz se llama la voz del llamado. La primera voz es la voz del fuego. Es la que te convierte a la fe de Dios. Es la que te hace hijo de Dios. Es la que tú vienes a la iglesia. Pero la segunda voz es la voz del llamado de tu ministerio. Porque Dios no te llamó a estar en esta iglesia sentado en las bancas. Dios te llamó porque eres un ejército de Él. Tú estás aquí porque te estás equipando y te estás preparando para servirle a Él. Samuel entendía que había una voz que era la voz del llamado de Dios. Esa voz que escuchamos después que venimos a la iglesia y adoramos y levantamos las manos y buscamos y nuestros caminos son enderezados porque nos quitamos la sandalia y comenzamos a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, heme aquí. Pero allí viene la segunda voz de Dios, que es la voz del llamado de Dios, la voz que Dios usa para traerte a su fila, traerte a las filas del ministerio. Es esa voz que es muy aguda y es una voz audible, es una voz que viene aquí adentro o la escuchas. Es la voz que te habla del propósito, qué es lo que vas a hacer en la tierra, para qué naciste y para qué eres bueno. Si tú todavía no sabes cuál es el propósito de Dios con tu vida, quiere decir que necesitas tener el oído más afinado para escuchar la voz del propósito, la voz aguda de Dios. Esta voz tiene algunas características, pero lo que me impresiona es que Dios utilizó algo. Dios esperó que fuera de noche cuando los otros sentidos estuviesen apagados. Él esperó que fuera de noche y el sentido de la vista estaba apagado por la oscuridad, el sentido del tacto estaba apagado porque estaba acostado, el sentido del olfato estaba apagado porque no había nada que oliera, estaban apagados todos los sentidos, el del habla estaba apagado, escúchame bien, pero el del oído estaba atento. Porque cuando tú duermes, tu sentido está atento. Entonces, las características de esta voz, una es que Dios agudiza tus sentidos. Diga conmigo, mis sentidos tienen que ser cambiados. Usted tiene que agudizar sus sentidos, usted tiene que estar atento al llamado de Dios, tiene que estar atento a lo que Dios te está hablando. Señor, aquí estoy encaminado, dime tú qué voy a hacer, cuáles son mis próximos pasos, qué quieres que haga, qué quieres que ropa me ponga, qué quieres, cómo me voy a manejar, cómo voy a trabajar en esto, cómo lo voy a hacer. La segunda característica es que para oírla tienes que ser entrenado por un mentor. Diga conmigo, necesito un mentor. Si usted no tiene un mentor en esta iglesia, usted está fuera de orden. Usted necesita ser mentoreado por alguien. Usted necesita tener a alguien que usted le dé, que usted esté rindiéndole cuentas. Porque la Biblia dice que cada oveja necesita su pastor. Y usted necesita ser mentoreado. Y como nosotros no podemos mentorearlos a ustedes, porque ya son más de 400 personas, nosotros tenemos asignado mentores. Y esos mentores son mini pastores que bendicen su vida, que le dan palabra, que ustedes hablan, que ellos oran por ustedes y que ellos nos informan a nosotros de lo que ustedes están haciendo. No son unos chismosos, son unos informantes. Ay, la persona, no, mira, necesita oración por esto. Esta persona está pasando por tal necesidad y empezamos a orar. Porque queremos que sea pastoreado, pero usted necesita dejarse pastorear. Porque para escuchar la voz de Dios usted tiene que sujetarse a un mentor. Tiene que someterse a un mentor. Elí era el peor pecador en ese momento, para la época. Era el peor pecador, pero era el sacerdote. Y Dios lo usó para enseñar a Samuel a cómo escuchar la voz de él. Porque el único que había escuchado la voz era Elí. Usted le puede caer muy mal su mentor, pero si su mentor es por algo.
Diga conmigo, si mi mentor es mi mentor, es por algo. Si tengo líder de grupo café, es por algo. Ay, Señor, cuando yo, mira, cuando de verdad a mí esa pastora no me gusta porque grita mucho, esa pastora no sé qué. Bueno, el día que usted esté preparado para estar aquí, seguramente Dios me baja a mí y lo monta a usted. Por ahora yo estoy escuchando más la voz de Dios que usted. Aunque se oiga ingreída la cosa. ¿Verdad? Porque se oye, ay Dios, ay, y la humildad pues. Ay, sí, muy humilde. Pero es que tenemos que tener mentores. Yo tengo que tener mentores. Y entendí que tengo que tener un mentor de ejercicios. Y ya la tengo. Por allá anda. Ya está. Entendí porque yo no puedo con esta barriga. Entonces es algo, sí, de verdad. Entonces son cosas que las personas dicen. Entonces mira lo que pasa con la mentora, mira lo que pasa. Te dice, mira, ¿qué estás comiendo? Deja de comer dulce, deja de hacer esto, deja de... El mentor espiritual que te dice, epa, pero ¿por qué estás montando estas fotos pues? Epa, ¿y por qué estás enseñando esos senos así? No, hermana, sométase. Deje de estar montando esas foticos así en el estado. Deje de estar tirando puya por los estados, que eso se ve muy feo. Ay, sí, es que... O sea, estados que yo digo, Dios mío, hay gente que pelea y tú sabes todo por los estados. ¿Verdad que sí? Necesitamos ser mentoreados. Entonces usted necesita un mentor. Si usted no tiene un mentor, usted va a salir de aquí buscándose un mentor. Entiéndase que aquí los mentores no son, ay, tú puedes ser mi mentor. No, aquí los mentores están siendo direccionados por los pastores de esta casa. Líderes de grupo café, líderes de discipulado, son mentores. Otra cosa que tiene la voz de Dios, otra característica, es que es inesperada. Diga conmigo, es inesperada. Dios te va a hablar en el momento que Él quiera hablarte, no cuando tú digas. Pero tú tienes que anhelarlo. Pero Dios te va a hablar en el momento que Él quiera decírtelo. Otra característica es que es insistente, no te va a soltar. Diga conmigo, es insistente. Dios cuando habla tu vida, ¿a quién les ha hablado Dios alguna vez? Levante su mano. Eso no es ser falta de humildad si a usted Dios le ha hablado. Pero ¿verdad que es insistente la voz de Dios? Hasta que usted no lo haga, usted no puede. Dios mío, ya va, déjame respirar, Señor. Déjame, mira, haz esto. Dígame cuando estás en pecado y Dios te habla. Salte de aquí. Y tú dices, ya va, Señor, ya va, déjame disimular. No, salte. Dios mío, es horrible. Yo también he estado en pecado. Ay, no, sí, es verdad. No mientas, esto. Dios te habla. Estos días fui a comprar unos tomates en una frutería por allá por la 15. Y cuando me bajo, dejo a mis hijos en el carro y me bajo a comprar los tomates y comienzo a escogerlos. Y Dios me dice, dile que acabe con que termine los altares. Que todo altar sea destruido por mí. Que no crea en estos dioses. Dile a quién, al dueño. Y yo, ay Dios mío santo. Estas son las palabras que a mí no me gusta recibir de Dios. Entonces yo, ok, Señor, yo mirando para todas partes para donde hay altares, pues yo no veía altares en ningún lado. ¿Y los tomates cuánto cuestan? Tanto. Ok. El Señor me decía, dile que tengo una oportunidad para él. Dile que no sé qué. Yo estaba atormentada por la voz de Dios. Dile, y yo, ¿y la cebolla? ¿Y tiene mayonesa? Ya yo estaba desesperada. Ay, Dios mío, decía yo, ¿cómo me controlo aquí? Y yo mirando para todas partes y de repente, plum, miré y una Santa Bárbara gigante aquí arriba. No la había visto. Y yo, peor, ya era peor. Ahora la voz era más. Yo, Dios mío. Entonces él me va a cobrar y yo... dile, y yo, mira, ¿sabes qué? Dios tiene una palabra para ti. Y él me mira así como, ¿cuáles tomates? Entonces, mira, el Señor te dice que acabes, que termines con todo altar que has construido delante de él. Y él me miró así como esa gente cuando te mira que te hace quedar en ridículo, pues. Y yo, me dijo eso, y también me dijo... Y cuando le veo la pulserita, dije, mira, estos dioses te llevan a tener temores, te llevan a tener estas santerías del diablo, todo. Le empecé a hablar duro, como tenía que hacer que Dios me dijo. Y él me dijo, mi mamá me lo ha dicho mucho y ha estado orando por esto. ¿Qué tal? Pregúnteme cómo salí yo de la frutería.
¿Cuáles tomates? Ajá, salí contenta. Porque escuché la voz de Dios y no solo la escuché, la obedecí. Porque Dios cuando te habla, Dios comienza a hablarte con cosas tontas. Camina, métete por esta cuadra y tú. Si tú eres desobediente, tú no, ¿y por qué pues? Pero si tú eres obediente, tú te metes y ya Dios dice, ya me obedeció esto. Tómate este vasito de agua, haz esto, haz lo otro, camina por acá. Y Dios comienza a instruir tu vida y vas a ser una persona instruida por Dios totalmente. Pero yo quiero decirte hoy que Dios sí habla y Dios quiere hablar y dirigir tu vida a cada momento. Dios quiere hablarte en la mañana cuando te levantes y decirte lo que vas a hacer. Dios quiere dirigir cada uno de tus pasos porque Dios quiere bendecirte. Y no solo bendecirte a ti, sino ser bendición para otro. Porque ¿sabes lo que sucedió con Samuel? Él no solamente fue bendición para él bendijo a un pueblo. Así que Dios cuando te va a levantar para una generación. Amén. Y la tercera voz para finalizar está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Yo quiero que usted lo lea y no se me estrese si se montaron los adoradores. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva, sígame con la lectura, donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién le dijo a Elías qué hacía aquí? Jehová. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el destino de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Diga conmigo la voz del renuevo. ¿Sabes qué? Elías era un hombre, un profeta de Dios que venía de pelear contra los 400 profetas de Baal y los mató a todos. Pero después de haberlo matado, Jezabel, que era la jefa de los profetas, lo amenazó y le dijo, Elías, que se me caiga la cabeza, que me quiten el nombre, como decimos nosotros los latinos, si mañana a esta hora yo no tendré tu cabeza en mis manos. Si yo no vengaré a mis profetas. Dice que Elías, después de haber matado a esos 400 profetas, le tuvo miedo a Jezabel, a ese espíritu. Y dice que se escondió en una cueva. Se fue huyendo y se escondió en una cueva. Y estando en la cueva, a Elías le sucedió algo. Elías comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios en un viento que rompía, en un ventarrón. Diga conmigo, un ventarrón. En un viento que rompía los montes. Él dijo, aquí está Dios. Dios, háblame. Y Dios en ese viento no le habló. Después lo buscó en un terremoto. Y le dijo, Dios, háblame. En pleno terremoto, y Dios no le habló. Pero luego dice que había un fuego y le dijo, Dios, háblame. Y Dios no le habló en el fuego. Pero dice que vino un silbo apacible. Diga conmigo, silbo apacible. Y Dios le habló en el silbo apacible. Elías era un hombre de Dios que estaba acostumbrado al Dios del fuego, al Dios de la pelea, al Dios de la guerra, al Dios que se medía a cualquier cosa.
Pero él no conocía al Dios del reposo, al Dios del silbo apacible. Y cuando buscó a Dios en todas las tormentas, en todos los lugares, Dios no estaba allí. Dios estaba en el lugar que menos, escúchame bien, que menos él se imaginaba. Dios te va a hablar en el lugar que tú menos te imagines. Dios te va a hablar a través de la persona que tú menos te imagines. A través de la boca de un niño. Y tú dices, no, es que yo quiero que me hable Cindy Jayco, la profeta. Pero Dios puede usar un niño para hablarte. Elías estaba cansado. ¿Por qué esa voz? ¿Por qué la voz del renuevo? Porque Elías estaba desgastado ministerialmente. Elías era el tipo de hombre de los que vienen y escucharon la voz del fuego y fueron encaminados, escucharon el llamado de Dios como Samuel y estuvieron sirviendo a Dios, pero por años sirvieron a Dios, por años le han servido a Dios, por años han estado en una iglesia, por años, pero en estos momentos están desgastados. En estos momentos tienen el miedo que no tenían antes. En estos momentos creen que ya Dios no va a hacer con ellos lo que dijo que iba a hacer. Yo he estado en esa cueva, yo me he sentido metida allí. Yo he tenido miedo, yo he tenido temores, yo he dicho, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no puedo más, yo te voy a entregar la iglesia, se la entrego a los pastores y ya me voy. Yo he estado en esa cueva. Pero el Señor, el Dios del silbo apacible, te habla. Te habla en la tranquilidad, te habla en el silencio. Esta voz tiene algunas características. La primera característica es que te lleva a transicionar. Diga conmigo, me lleva a transicionar. Del operativo a lo profético. Esta voz es la que te lleva a decirte, es verdad, estoy cansado de tanto servirle a Dios, pero Dios te va a decir, fíjate, yo no te mandé a servirme en tu fuerza, te mandé a servirme en mi unción. Es la voz que te dice, es bueno que me sirvas, pero revístete de mi unción, de mi poder, de mi gloria. Busca mi rostro. Es esa voz que te saca de ese estado de depresión. Si Elías hubiese imaginado que después de salir de esa cueva iba a ungir a 2 reyes y a un profeta y iba a ser él llevado por el carro de fuego de Dios, él no hubiese estado deprimido porque hubiese entendido su final. Esa voz es la que viene a consolarte y a restaurarte. Cuando tú dices, Señor, ya yo no puedo más. Ya son muchos años esperando una respuesta. Ya pasan los meses y yo veo que las cosas empeoran, no mejoran. Señor, ya pasan muchos años y yo no me veo en el ministerio como tú me dijiste que me lo ibas a dar. Es esa voz que el enemigo usa para hablarte y para atormentarte. Porque antes soñabas con fama, antes soñabas con ser millonario, antes soñabas con tantas cosas y ya ahorita la voz te dice, ¿para qué vas a soñar? Estás cansado, estás viejo, estás atribulado. Hasta aquí llegaste, hasta aquí te trajo el río. Pero es esa voz que te saca de ese momento. El silbo apacible, ¿sabes qué significa silbo? Un alto. Le da un alto a la depresión. Le da un alto a la tristeza. Le da un alto al quebrantamiento. Es la voz que te llama y te da fuerza. Es la voz que necesitamos cuando tenemos años en el Señor. Es la voz que necesitamos cuando hay un llamado y lo hemos hablado y lo hemos visto. Necesitamos escuchar la voz de Dios en el silbo apacible. Yo hoy no sé qué tipo de voz tú quieres escuchar hoy o qué tipo de voz necesitas escuchar hoy. Porque aquí hay personas que vinieron por primera vez o que están viniendo a la iglesia y están diciendo, yo vengo a esa iglesia, pero ¿sabes qué? Yo todavía soy de tal religión. ¿Sabes? Yo te voy a hablar algo. Aquí no hay religiones. La religión fue creada por los hombres. Aquí hay una relación personal con Cristo. Y si tú hoy viniste y no has tenido una relación personal con Cristo, tú necesitas recibir la voz del fuego de Dios. De ese fuego que te purifica, que quema tu pecado y que te encamina al propósito de Dios. Pero si ya tienes tiempo en la iglesia y no has hecho discipulado, no has trabajado en ti, no te has formado, tú necesitas escuchar la voz que escuchó Samuel.
La voz del llamado, hoy la necesitas escuchar, porque Dios te está diciendo, hey, ya deja de engordar, comienza a trabajarme, comienza a servirme, porque te di dones y te di talentos. Y es necesario que te levantes en los talentos y me comiences a servir, porque te necesito, porque me eres útil para el ministerio. Y esa voz tú le vas a decir, Señor, heme aquí estoy, habla que tu hijo escucha. Pero si ya tú tienes tiempo en el Señor y vienes de otras iglesias y vienes desgastado y dices, ay no, ya yo no quiero volver a escuchar más nada de nada, ya esos pastores me tienen obstinado, cansado, ya de verdad, ya he trabajado mucho, que nadie sepa que yo era líder en la otra iglesia, aquí que nadie se entere. Porque así llegamos cuando vamos a otra iglesia, cuando venimos cansados, atribulados, cuando no queremos saber nada de compromiso, cuando nos hiere la gente, cuando me duele que la gente me haya herido tanto que no quiero volverme a comprometer porque no quiero amar. Yo quiero estar sentado y ya, cero compromiso. ¿Sabes qué? Tu Dios no funciona de esa manera. Por eso es que Dios envía el silbo apacible, porque el silbo apacible es necesario para nosotros. Necesitas hoy entender cuál voz vas a escuchar. Yo quiero que te coloques de pie. Usted va a decir, Señor Jesús, hoy te pido que todo cerumen pueda ser quitado de mi alma, de mi oído. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz. Padre, habla que tu hijo escucha y obedece. Habla que te voy a escuchar y te voy a obedecer. Quiero caminar en tu dirección, en tu ministerio, Señor, en lo que tienes para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.